buenas tardes, es un gusto hoy 29 de octubre del año 2025 a las 6 de la tarde de México, 6 de la tarde también nuestros hermanos en Costa Rica, estar en el cierre materialmente de este extraordinario Congreso Internacional de Democracia y Estado de Derecho en homenaje a dos mujeres extraordinarias, a Cecilia Medina Quiroga, primer mujer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a Cecilia Sosa Gómez, primer mujer presidenta de corte en nuestra América. Pero hoy está también para mí, como han estado varias históricas e históricos, una mujer histórica, ahorita vamos a decirlo, que le tengo un gran respeto, una gran admiración de un país que yo quiero muchísimo, me toca ir una, dos, tres veces por año. Tengo amigos entrañables, como mi querida amiga la doctora Eugenia Zamora, y es de los países en las tres Américas con los mayores estándares democráticos. O sea, es países que debemos en este ejercicio de derecho comparado, de derecho global, de veras ver sus fortalezas, y si queremos imitar, hay que imitar esto que está pasando en países como Costa Rica, como Uruguay, ¿no? O sea, que han hecho las cosas bastante bien en temas de democracia y Estado de Derecho. Pues hoy nos acompaña la doctora Eugenia Zamora Chavarría de Costa Rica. Ahorita vamos a darle el uso de la voz y después un poco de su currículum y el tema, a quien desde el seno de la academia hemos designado como miembro honorario de nuestra amada Academia Mexicana de Derecho. Le agradezco porque sus tiempos han sido muy cortos en temas de elecciones, pero aquí se ha hecho posible que materialmente en el cierre de este congreso tengamos a la doctora Eugenia Zamora Chavarría. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí, felicidades por la designación. Muchísimas gracias, doctor Naveja. Para mí es un honor, y para el Tribunal Supremo de Elecciones, esta invitación que nos ha hecho usted y la Academia Mexicana de Derecho. Un gran afecto también por México. Estamos, pues, los centroamericanos dentro de la égida, ¿verdad? Somos hermanos, somos muy parecidos, doctora. Usted sabe que en una ocasión una amiga mexicana muy querida, que se llama Lupita, por cierto, estuvo en unas elecciones acá, y entonces acompañó a una gente a traer votantes. Y cuando volvió venía muy contenta porque me decía, me encanta la música mexicana, porque el carro iba llamando por un megáfono a la gente que saliera a votar. Y le digo así, me encanta la música costarricense. Le digo, ¿y qué música te pusieron? Bueno, una de Pedro Infante, me dice. Tal la colonización que nos hace muy felices. Y por supuesto también contarle que, por lo menos en mi tiempo de estudiante, y creo que todavía, los textos mexicanos de derecho constitucional, de derecho laboral, eran siempre lectura obligada y, claro, y examen. Así que gran admiración por todo el trabajo. Y por ejemplo, hablar de gente en Derecho Internacional, Derecho Humano, Sergio García Ramírez, luego Fixamudio, Burgoa, gente muy brillante, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En los momentos de estudiantes no los queríamos mucho porque los exámenes nos preguntaban todo lo que ellos decían. ¿A quién les tocaba leer? ¿A Rubén Hernández o a quién leían, mi querida doctora? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Don Rubén, buen amigo, don Rubén Hernández, también muy brillante allá en Costa Rica, un gran doctrinista, ¿verdad, don Rubén? Un gran constitucionalista y también experto, el primer experto en derecho electoral que tuvo nuestro país, que tiene hasta la fecha. Sí, nos tocó por ahí, me tocó, tengo mucho aprecio por él, en su momento por don Paulino Mora, que fue un gran amigo. Hoy pues ahí tengo Jorge Olazo en la corte, Porfirio, No? está gente gente muy valiosa, muy querida. Costa Rica da muchos juristas también de muy alta talla. Daniel González Álvarez, que es un entrañable amigo. Y bueno, ahora usted que está con nosotros en la academia, y que el año que entra, primero Dios, vamos a ver su agenda, que no es fácil, y la vamos a traer a México. Un honor, será un honor siempre. México, muy querido para nosotros. Ah, qué bonito. Gracias, mi querida doctora. Igual uno cuando va a Costa Rica me encanta la naturaleza, la biodiversidad, los amigos, todo, la comida. Hermoso Costa Rica. Bueno, la doctora Eugenia Zamora Chavarría es abogada y notaria pública graduada con honores por la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su maestría también muy brillante. Su trayectoria laboral incluye su paso por cargos gubernamentales, ejercicio liberal de la profesión y en organismos internacionales como el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas y el Instituto Interamericano del Niño, casi nada, organismo especializado precisamente de la Organización de Estados Americanos. Y aquí venía a colación lo que quiero hacer hincapié, independientemente de todo esto que rodea de éxito en la formación de una mujer como la doctora Eugenia Zamora.
Chavarría. En septiembre del año 2005 fue nombrada magistrada propietaria del Tribunal Supremo de Elecciones. 4 años más tarde se elegía vicepresidenta de ese mismo organismo y desde diciembre del año 2021 ocupa la presidencia precisamente del Tribunal Supremo de Elecciones, marcando un hito histórico al convertirse en la primera mujer en ostentar tan prestigioso cargo en 73 años de existencia de la institución, donde ha participado en la dirección y organización de 9 procesos electorales y un referéndum. O sea, nada más para que tengamos aquí que tenemos mujeres extraordinarias, pero aquí está otra histórica de un país de alta democracia. Es autora de diversas obras, destacando la lucha y defensa de su género. Prueba de ello es el libro Mujeres y Derechos Políticos Electorales 1988-2018 y orgullosamente nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Platicaré más adelante con ella, yo lo platiqué con el Consejo Directivo Nacional, para hacer un homenaje virtual también a otras dos mujeres muy talentosas, entre ellas mi querida amiga la doctora Eugenia Zamora, y después hacer ese homenaje en físico en una avenida que tenga que hacer la doctora a la Academia Mexicana de Derecho. Ya platicaremos qué le gusta aquí, lo más le gusta. Y tenemos aquí las 32 entidades federativas, entonces es un trabajo extraordinario el que se hace, y hay estados muy hermosos. Aquí, por ejemplo, está Baja California Sur, ahorita está Michoacán, está Chihuahua, está Querétaro, está Hidalgo, está Quintana Roo, está Jalisco, está México, hay un montón de estados, entonces todos se lo van a pelear. Y bueno, hoy la doctora Eugenia Zamora Chavarría abordará un tema siempre toral. O sea, es un momento pues de que las mujeres han crecido de una manera extraordinaria en todos los ámbitos, y eso le ha dado mayor fortaleza a las democracias. Y bueno, pues hablar de que precisamente la doctora va a abordar un tema medular hoy en día y que debió haber sido medular siempre: mujeres y derechos políticos electorales. Muchísimas gracias. La palestra es de usted, querida doctora Eugenia Zamora Chavarría. Muchísimas gracias, doctor Naveja. Y bueno, creo que voy a contar una historia que es muy similar en todo el mundo, pero en particular en América Latina, y muy específicamente en el caso de México, que también ha sido un faro de luz para nuestros países en materia de la lucha por el sufragio femenino, tanto en su aspecto del sufragio pasivo como del sufragio activo, y también, por supuesto, en el ejercicio de los cargos de elección popular, en donde hemos, pues también en ese afán progresivo de los derechos humanos, asumido una serie de funciones jurisprudenciales por parte del tribunal que se refieren a que no basta la elección, ¿verdad?, de un cargo de elección popular, sino también las condiciones básicas mínimas en las cuales se ha ejercido ese cargo de elección popular. En nuestro país se fundó en el año 1923 la Liga Feminista. Esta liga, influida precisamente por los movimientos sufragistas en todo el mundo, y como les decía en particular en América Latina, en México, en los Estados Unidos, pues funda esta liga que tenía una serie de reivindicaciones de una serie de derechos, no solamente los derechos políticos, pero el tema central era precisamente el derecho al sufragio. Y la Liga Feminista presentó una innumerable cantidad de proyectos que reconocían el derecho al sufragio, no solamente reformas constitucionales, asambleas constituyentes, también proyectos de ley de diversa magnitud, pero no es sino hasta 1949 cuando nuestra actual Constitución, que este año cumple 76 años, fue finalmente en la cual se incluyó el sufragio femenino. Como decía Sara Casal, una feminista muy famosa en el año 2025, y cito textual: hasta ahora la política la hemos hecho ilegalmente y los hombres no se habían opuesto. ¿Por qué no hacerlo legalmente? Sería más correcto. Entonces, por supuesto, durante todas estas intentos de incluir el sufragio femenino en Costa Rica, hubo una cantidad enorme de, que van ustedes a ver luego en el PowerPoint,
de caricaturas en los diarios, ¿verdad? En donde pues los periodistas se burlaban de la situación, ¿verdad? Hasta que finalmente se plantea el tema en la Asamblea Constituyente de 1949, que da origen no solamente a la Constitución propiamente dicha, sino también al Tribunal Supremo de Elecciones, que es un órgano en nuestro país sui generis, tiene rango de cuarto poder, y en materia electoral, con excepción del control de constitucionalidad, es precisamente el único caso en donde se rompe el monopolio judicial, porque la materia jurisdiccional electoral está en manos de este tribunal, integrado por magistrados y magistradas que requieren de los mismos requisitos que para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y además es nombrado por la Corte Suprema de Justicia. El constituyente quiso sacar de la égida de la influencia partidaria a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, en ese, digamos, check and balance, ¿verdad? En ese proceso de, digamos, de frenos y contrapesos. Por supuesto, los magistrados de la Corte Suprema son elegidos por la Asamblea Legislativa, pero los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones son elegidos previo concurso de antecedentes por la Corte Suprema de Justicia. En la Asamblea Constituyente hubo varios diputados que se manifestaron a favor de incluir el sufragio femenino. Importante recordar que Costa Rica estaba en omisión internacional porque en el año anterior había firmado la Declaración Americana de Derechos Políticos de las Mujeres, de manera tal que no fue una graciosa concesión tampoco de la Asamblea Constituyente, sino que había una obligación internacional que estábamos incumpliendo en ese momento. A favor muchos de los diputados constituyentes, que por supuesto eran solamente hombres, pero también en contra hubo una serie de diputados, y en síntesis, como se dijo en México en muchas ocasiones también, los que estaban a favor pues entendían que la mujer era un ser humano igual que los hombres y que tenía los mismos derechos, incluido el derecho al sufragio, y los que estaban en contra fundamentalmente consideraban que la política era algo muy sucio, que no podíamos ensuciar a esa persona tan extraordinaria y pura que era la mujer, y que además meterla en la política significaba que tenía que abandonar la casa y abandonar los hijos. El tema del multitasking, del multitrabajo, hace unos años un experto español nos decía, bueno, es que ustedes tienen doble tarea. Yo le decía, no, son múltiples tareas, ¿verdad? Porque es el trabajo afuera, el trabajo de la casa, pero a ese momento, por supuesto, y todavía hay reductos que piensan que el tema de la política electoral es un tema, digamos, del ámbito público y que las mujeres deben mantenerse en el ámbito privado. En todo caso, lo importante es que el sufragio se incluye en la Constitución actual, pero no fue un voto unánime tampoco de la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Varios diputados se ausentaron y varios diputados votaron en contra. Si nos vamos a la línea del tiempo, diríamos entonces que se incluye, ¿verdad?, el sufragio en el 49, pero el desarrollo del sufragio activo fue el que tuvo más peso. Por supuesto, las mujeres empezaron a votar en la primera elección nacional, que fue en 1953. Previo a eso, hubo un plebiscito en 2 cantones de la provincia de Alajuela. Nuestro país se divide en 7 provincias y en 84 cantones hoy. Y había un caserío que se llamaba La Tigra, 2 caseríos, La Tigra y La Fortuna. Entonces se estableció que iba a haber una elección, un plebiscito, para que los habitantes de ambos caseríos resolvieran si querían pertenecer al cantón de San Carlos o al cantón de San Ramón. Y ahí vota la primera mujer costarricense, la señora Vázquez, en el año 51. Pero fue, repito, un plebiscito muy pequeño. Normalmente el tribunal no se encarga de los plebiscitos municipales,
Solamente participamos asesorando y por supuesto si hay un conflicto electoral lo resuelve el juez electoral. Pero en esa ocasión la Asamblea Legislativa emite una ley en donde le encarga al tribunal organizar ese plebiscito. Y esta primera mujer fue muy simpática, la anécdota, porque en San Ramón, cantón al que ella pertenecía, y que es el que pierde porque ganó que estos caseríos pasaran al cantón de San Carlos, decía que ella se fue muy temprano porque uno de los miembros de mesa de San Ramón, que era conocido de ella, le dijo: anda temprano para que no se haga fila y no dejes de votar. Y ese miembro de mesa era Francisco J. Orlich, que años después fue presidente de la República de Costa Rica en los años 60. Pero bueno, no hay un desarrollo importante del sufragio pasivo, ¿verdad? Las mujeres van a votar y prácticamente es hasta los años 70 que empiezan algunas candidaturas. En el 53 por primera vez se eligen 3 mujeres diputadas y se eligen por primera vez 5 mujeres regidoras o edilas, ¿verdad?, de los consejos municipales. De manera tal que también ahí hay una anécdota muy simpática, porque las 3 diputadas que fueron elegidas eran maestras, maestras de educación primaria. Y en nuestro país a las maestras se les dice niñas, la niña tal, la niña cual, de manera que ellas contaban en un libro de una historiadora costarricense que fueron a una reunión política en otro cantón, en el cantón de Escazú, el distrito de San Antonio, y que entonces, como le habían avisado a los del partido de ellas que iban las niñas y que no iban, digamos, los guayacanes más importantes del partido, y llegaban 3 mujeres. Entonces la asistencia a la asamblea partidaria fue muy baja. Pero cuando regresaban en el camino, una de ellas le dice a las otras: cuidado, van ustedes a decir que no nos fue bien. Vamos a hacer igual que los hombres y vamos a decir que nos fue bien y que la reunión estuvo llena de gente. Entonces, ahí empezaron también los problemas con las primeras candidaturas. Y ya para los 70 empiezan mujeres a participar, aunque en partidos más pequeños, sin opciones, digamos, realmente de gane, a participar como candidatas a la presidencia de la República. Vamos a ver cómo se comportó esas diferentes elecciones desde el año 53. Y finalmente, en el año 96, se conoció una reforma al Código Electoral, y en esa reforma se incluye la cuota de género por un 40%. Pero esa cuota se integra en 3 niveles. Un primer nivel, que es la obligatoriedad de los partidos de incluir el 40% en sus delegaciones, es decir, en sus asambleas partidarias. Un 40% integrando los órganos de dirección política del partido, los comités ejecutivos, los directorios políticos, y un 40% en las nóminas que se iban a presentar al electorado, nóminas para todos los cargos de elección popular. Pero un segundo aspecto que fue muy importante de esa cuota y que hizo que durante casi 20 años funcionara muy bien, fue que la sanción que se previó para los partidos políticos fue una sanción de no inscripción de la nómina. De manera que la norma actuó como preventiva, porque en el caso costarricense también los partidos políticos tienen que iniciar su trabajo desde las bases. Asambleas distritales, asambleas cantonales, asambleas provinciales y asambleas nacionales. En el caso de que el tribunal anule una asamblea por violación de una norma electoral, el partido corre el riesgo de no tener tiempo durante el proceso de inscripción de candidaturas de poder sustituir la persona que se nombró equivocadamente si rompía la cuota de género. Entonces eso fue muy importante, porque en países donde la sanción es pecuniaria, los partidos prefieren pagar la cuota, la sanción pecuniaria, pero no colocar mujeres. Entonces eso ha sido muy importante. Y en el amparo electoral, el tribunal tiene la potestad de anular una asamblea, y si esa asamblea se anula muy cerca de ese proceso de inscripción,
como les decía, corre el riesgo el partido de quedar fuera de la contienda electoral. Por supuesto se hizo trampa porque entonces los partidos colocaban a las mujeres en los últimos puestos, cumpliendo la ley con el 40%. Entonces en el 98 con esa norma el número de mujeres elegidas fue muy bajo. Con la misma norma, nuestro tribunal también tiene la atribución constitucional de interpretar la normativa electoral constitucional, legal y estatutaria partidaria, de manera tal que el tribunal hace una interpretación en el año 99, y le dice a los partidos, no se vale colocar a las mujeres en el 40% en el fondo de la lista, tienen que colocarlas en puestos elegibles, de acuerdo al pasado histórico del partido. Por supuesto, si es un partido emergente, no hay un pasado histórico. Y así funcionamos muy bien y llegamos prácticamente hasta el año 2010 con un 38,6% de mujeres, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Allí entró en vigencia el nuevo Código Electoral entonces de 2009, entró en septiembre, la convocatoria a la elección era en octubre, de manera que no se pudo aplicar la paridad para las nóminas, sino que se empieza a aplicar después de la elección de febrero de 2010. Pero se mantiene la obligación de paridad ya no en 3 ámbitos, sino en 4. Delegaciones partidarias, es decir, asambleístas, órganos de dirección política, nóminas partidarias, y también se agrega que el porcentaje de la contribución estatal que los partidos han fijado en su estatuto, únicamente se reintegra ese gasto que es por reembolso. En principio nuestro sistema de financiamiento es mixto, pero la contribución estatal es por reembolso, y que se va a retener ese pago si el partido no lleva a cabo capacitaciones paritarias, con algunas excepciones que se han establecido también vía jurisprudencial. Entre el año 2010 y 2015 se establece en otra resolución del tribunal la obligatoriedad de los partidos de aplicar la paridad de manera horizontal. Ahí hubo mucho efecto también de la reforma constitucional mexicana de 2014, ¿verdad? Y porque en la elección del 14, con la cuota, con la paridad, llegamos a un 33%, es decir, menos que el 38% que teníamos con la cuota. Esperábamos todos que la paridad subiera, la participación femenina, pero fue al contrario, se bajó. ¿Cuál fue la trampa en este caso? Los encabezamientos de las listas, de las nóminas que se hacían, los partidos políticos colocaban hombres en esos encabezamientos. También un sistema que se movía en ese momento hacia un multipartidismo moderado, pero que hoy es un multipartidismo definido, porque para darles un ejemplo, en la elección nacional del 22 tuvimos solo a nivel nacional 25 partidos políticos, y a nivel provincial, en la provincia de San José, por ejemplo, 32 partidos políticos. Para esta elección de febrero del año entrante, vamos con 20 partidos nacionales, y si bajó a nivel provincial, tenemos 5 partidos provinciales. De manera tal que se le dijo entonces a los partidos, también partidos pequeños que ganaron escaños provinciales que antes no ganaban, se le dijo a los partidos que tenían la obligación de colocar paritariamente mujeres en las nóminas, en los encabezamientos, es decir, allí entonces se incluye la paridad horizontal a partir del año 2019, y para el 2023, para el 2019 regía entonces la paridad horizontal y la paridad vertical, pero únicamente en órganos colegiados, es decir, la Asamblea Legislativa y los consejos municipales, los consejos cantonales. Una de las brechas grandes que todavía tenemos en nuestro país es el Ejecutivo Municipal, y para la elección municipal del año 2024
en esa elección, por primera vez pasamos de 9 mujeres alcaldesas a más de 14 mujeres alcaldesas, más de 18 mujeres alcaldesas, ahorita les doy la cifra exacta. Es decir, el aumento, sigue habiendo una brecha, pero el aumento fue muy grande. Lo difícil en la elección municipal del 22 es que el tribunal, en un voto mayoritario, el voto salvado fue el voto mío, precisamente con una gran pena, porque siempre estuve con compañeros absolutamente convencidos de los derechos de la mujer. Ellos establecieron en la sentencia de mayoría que debía aplicarse la paridad horizontal en órganos colegiados, y entendieron que no se podía aplicar en órganos unipersonales, que es el Ejecutivo Municipal y la Presidencia de la República y los síndicos, ¿verdad? Que son, el síndico es el representante del distrito ante el Consejo Municipal, que tiene voz pero no tiene voto, y que integra también los consejos municipales de distrito. Porque ellos entendían que obligar a la paridad horizontal en órganos unipersonales implicaba un vaciamiento del núcleo del derecho político, tanto en su fase del sufragio activo como del sufragio pasivo. Yo me separo de ese voto, por supuesto pierdo, quedamos 2-3. Nuestro tribunal está integrado por 3 propietarios y 6 suplentes, pero en los procesos electorales la Constitución exige que se amplíe. La Corte Suprema elige 2 de los 6 suplentes para que se amplíe el tribunal a 5 en proceso electoral. 6 meses para la elección municipal, y para la nacional 1 año antes y 6 meses después de la elección debe estar ampliado el tribunal. Y bueno, ya ampliado el tribunal para la elección municipal de 2022, varias mujeres impugnaron esa sentencia del tribunal ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Constitucional anula parcialmente el voto de mayoría del tribunal y exige la aplicación de la paridad horizontal en todos los cargos. Creo que aquí es importante hacer una explicación. En el caso costarricense, nosotros tenemos un ejecutivo municipal, un gobierno municipal bifronte. Es decir, por una parte se elige a la alcaldía, que es el ejecutivo municipal, y por otra parte, en otra lista, se elige a los ediles o a los miembros regidores del Consejo Municipal. A diferencia de México, donde es una sola lista, y entonces el edil o la edila más votada de esa lista tiene ambos sombreros, es el Ejecutivo Municipal y a su vez preside el Consejo Municipal. En nuestro cargo son 2 casos diferentes, razón por la cual no se podía, hasta esta sentencia de la sala, aplicar la paridad horizontal de la forma en que México la venía aplicando. Fue un reto muy grande tanto para los partidos políticos como para el Tribunal Supremo de Elecciones, porque a ese momento la Sala Constitucional comunica esta sentencia en febrero del 2021. Ya nosotros teníamos los sistemas informáticos, por darles una idea, preparados para paridad horizontal en órganos colegiados, pero no para órganos unipersonales. Significó un reto muy grande. Y por supuesto los partidos también en su trabajo de renovación de estructuras. Esa es otra obligación del sistema electoral costarricense. La Constitución en los años 90 hace una reforma donde dice que los partidos tienen la obligación de accionar bajo el principio democrático. Como no define más temas el constituyente derivado, el tribunal emite una resolución utilizando esa potestad de interpretación que, aclaro, el constituyente se la quita a la Asamblea Legislativa. Es una potestad que tiene únicamente el Tribunal Supremo de Elecciones, salvo por supuesto el Tribunal Constitucional cuando está conociendo una acción de inconstitucionalidad en un sistema concentrado de control de constitucionalidad. Y entonces el tribunal interpreta esa reforma constitucional diciendo que para que haya democracia partidaria, los partidos tienen la obligación de renovar sus estructuras al menos una vez cada 4 años
que es el ciclo electoral costarricense. De manera que los partidos empiezan más de un año antes de la elección respectiva con ese proceso de renovación de estructuras. Si no las renuevan, pueden participar en la elección, pero no tienen acceso al financiamiento partidario hasta que no completen el proceso de renovación. De manera tal que ya ellos venían trabajando también en paridad horizontal con órganos pluripersonales, y el reto de tener que aplicarla a los futuros candidatos y candidatas unipersonales fue muy complejo para ellos, al igual que para el organismo electoral. Si vemos y comparamos, por ejemplo, para usar el ámbito legislativo, en el año 53 las mujeres representaron el 6,7% de diputadas, eran esas tres, las niñas que les mencionaba anteriormente. En el año 58 tuvimos 2 mujeres que representaron el 4,4%. En el año 62 fue solamente una mujer. Y así seguimos, 5,3 en el 64, 7 en el 68, 7 en el 72, 8,8 en el 76, 7% en el 80 y 12,3 y 12,3 en el 86 y el 90, subiendo ya a esas cifras que les señalaba. Para el año 98 tuvimos 19,3, a pesar de que ya se aplicaba la cuota del 40% con puesto elegible. Ese régimen es el que se cambia en el Código del 2009 y se sustituye por paridad con alternancia. Y es una alternancia exacta, ¿verdad? Tipo zipper, tipo cremallera, tiene que ser 1 y 1, 1 y 1. Y en la paridad horizontal, por ejemplo, al ser 7 provincias, los partidos tienen que cabezar las nóminas con 4 mujeres en 4 provincias, dependiendo de lo que ellos resuelven en cada provincia, y 3 hombres, o a la inversa, 4 hombres y 3 mujeres, porque el número es impar. Con la misma régimen de cuota pasamos del 19,3 al 28, y así llegamos hasta el 2009, bajamos en 2014 a 33, se nos vino al suelo con la nueva paridad, y cuando se introducen en el 15 y en el 19 y en el 21 la paridad horizontal, subimos a 47,6, que es hoy la Asamblea Legislativa. Esa fue la declaratoria de elección, porque al renunciar un diputado el año pasado seguía una mujer en lugar de él sustituyendo, de manera que prácticamente tenemos hoy una Asamblea Legislativa paritaria. En el caso también de las alcaldías, que empezó a ser un cargo de elección popular en el año 2002, tuvimos únicamente muy pocas mujeres, ¿verdad? Tuvimos 7 mujeres al inicio en 2002, 9, 10, 12, y en esta elección de 2014 pasamos a 22. Fue más del 100% el impacto de la paridad horizontal, pero igual, al ser 84 cantones, ustedes verán que de 84 a 22 es esa brecha que les mencionaba al inicio, tan grande. En el caso de las regidurías, muy brevemente, por citar, en el año 86 tuvimos un 13,1% de mujeres regidoras, en el año 90 14, en el 94 18, en el 98 subimos a 36,1 con la cuota, 2002 con la cuota 50,1%, bajó un poco en el 2006 a 43, en el 2010 42, pero en el 2020 subimos ya al 50% de mujeres regidoras en todo el país. Bajamos en el 2024 lamentablemente a 47%, pero más o menos la cifra se mantiene. Entonces, cuando nos preguntan, ¿verdad? Bueno, si ya la mujer ha logrado que se le reconozcan tantos avances, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cuáles son los retos pendientes?
Y esos retos pendientes, a mi modo de ver, son muchísimos, pero tratando de sistematizar tres importantes, tienen que ver, en primer lugar, con lo que les decía al inicio, es decir, el ejercicio democrático del papel de la mujer dentro de las asambleas partidarias, a pesar de que son paritarias esas asambleas, dentro de los órganos de conducción política de los partidos políticos, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres que son elegidas popularmente, cuando asumen sus cargos tienen una serie de problemas en el ejercicio de sus cargos. Eso hace que muchas veces las mujeres, como decía recientemente en un libro una autora española que titula el libro El síndrome de Borgen, haciendo un análisis de la serie danesa de la primera ministra, ¿verdad? Teóricamente no es una historia real, pero se repite en muchos países, inclusive de Escandinavia. ¿Por qué las mujeres abandonan la política, verdad? Porque el cuidado no compartido de niños, adultos mayores, enfermos, personas en situación de discapacidad, sigue recayendo sobre las mujeres. El tiempo libre que tienen es muy escaso para poder dedicarse a la política o poder ampliar su bagaje académico. Y por supuesto, es decir, cuáles son las condiciones mínimas y básicas en que la mujer va a ejercer el cargo de elección popular. Porque si no lo puede ejercer debidamente, de alguna forma hay un fraude al electorado que depositó en ella su, digamos, su fe y su convicción de que iba a llevar a cabo un buen trabajo en ese cargo de elección popular. Ese es un tema. El otro tema es el financiamiento partidario. Aunque nuestro país restaura ese financiamiento a través de los, digamos, del rubro de capacitación, donde obliga a los partidos a tener que dar dinero para capacitación, nosotros no tenemos dinero para campaña electoral. Pero también los países de la región que tienen dinero para la campaña electoral no reportan resultados positivos que indiquen que la mujer tiene realmente un acceso que le permita, un acceso financiero que le permita llevar a cabo una campaña, digamos, que la visibilice frente a la opinión pública para tener, por supuesto, posibilidades reales de salir electa en buenas condiciones. Y por último, en realidad son 4 temas. El tercero es el tema de la violencia política, ¿verdad? Aquí también hemos seguido muy de cerca todo el trabajo de México, de los diferentes organismos involucrados, desde el Instituto de las Mujeres, pasando por el Tribunal Electoral Mexicano, los tribunales de los estados de la Federación y también, por supuesto, del INE, ¿verdad? El trabajo electoral del Instituto Nacional Electoral. Básicamente, pues allí, como ustedes saben, Bolivia es el que coloca este tema en la agenda política de la región allá por los 90, ¿verdad? En condiciones desagradables, ¿verdad? Porque inclusive en un caso los hombres secuestraron mujeres para que no pudieran estar en la asamblea partidaria respectiva, y en otro caso pues hubo un asesinato de una de las mujeres de esa asamblea partidaria. Tuvo la virtud de ese trabajo en Bolivia de llamarnos la atención a todos en la región sobre que existía ese tema del acoso político contra las mujeres. Creo que después de la ley boliviana, que está tanto condenado en la Constitución como en la primera ley contra violencia política que emite Bolivia, luego vino precisamente la aprobación muchos años después del caso de México. Está también en la ley modelo contra la violencia política de la Comisión Interamericana de Mujeres, y luego siguió, si no me equivoco, El Salvador, otros países y luego Costa Rica. Nuestra ley de violencia política es reciente, es de hace 2 años, del año 23, y en esa ley pues se le dan una serie de funciones al Instituto de las Mujeres, al mecanismo de las mujeres, a todas las instituciones del sector público, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Ejecutivo, a las organizaciones municipales, a las corporaciones municipales,
Y también, esto es la gran novedad de esa ley, a asociaciones de interés público como las asociaciones cooperativas, sindicatos, asociaciones de desarrollo comunal, etcétera, en donde tenemos toda la obligación de, incluidos los partidos políticos también, del juzgamiento de acusaciones por violencia política contra mujeres, no solo de elección popular, sino integrantes de todos estos otros órganos. Otra característica de nuestra ley es precisamente que se quitaron todos los temas de penalización de la ley, porque a pesar de que Bolivia marca la pauta para toda la región, lo cierto es que hasta el día de hoy Bolivia no ha podido juzgar un solo caso, porque la ley tiene elementos penales muy graves. Otra característica del Tribunal Electoral costarricense es que nuestro constituyente dejó en manos de la jurisdicción penal ordinaria todos los temas de los delitos electorales, de manera que esos no son de juzgamiento de nuestro tribunal. Y eso significa entonces que una ley en donde tenía que aplicarla, entre otros, el Tribunal Supremo de Elecciones, que contuviera temas penales, hacía materialmente imposible que nosotros entráramos a trabajar en ella. Solamente viene al tribunal aquellos casos de juzgamiento municipal que tengan específicamente concluyan no solo con que se acreditó una violencia política contra la mujer, sino que además impliquen la cancelación de la credencial de elección popular, tema que solamente le compete al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, en ese caso viene al tribunal, el tribunal lo conoce como juez, homologa, digamos, el procedimiento administrativo de los otros organismos. Si no ha sido debidamente llevado a cabo, no se homologa, y una vez homologado adquiere el rango de sentencia y de cosa juzgada material, con la sanción de la cancelación de la credencial de elección popular. Eso implicó reformas a otras leyes, entre ellas el Código Electoral, en donde el tribunal tiene que llevar el registro de todos los casos de violencia política que se acrediten, aun aquellos donde no haya materia electoral, el registro se lleva acá. En segundo lugar, todas las instituciones tenemos que emitir un reglamento respectivo sobre la ley. Y en el caso del Código Electoral se reforma el libro sobre mecanismos recursivos electorales, particularmente en el amparo electoral, que es de conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, no es de conocimiento del Tribunal Constitucional, porque en el amparo electoral se establece que en el caso que haya una denegación de justicia para cargos de elección popular, las personas pueden acudir en amparo al tribunal. La ley es muy nueva, por supuesto también tenemos la función de obligar a los partidos políticos a que incluyan esa reforma en sus estatutos, pero aunque no la incluyeran, hay una ley de rango superior, por supuesto. Los partidos tienen que definir qué tribunal interno va a conocer de esas acusaciones internas partidarias, y por supuesto eso no impide que las personas acudan al tribunal en amparo electoral en el caso de que haya una denegatoria de justicia administrativa o partidaria, ya sea con miembros partidarios o con cargos de elección popular. En el caso de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, la ley permite únicamente una sanción de amonestación, porque la Sala Constitucional costarricense ha señalado que no se pueden introducir por ley causales de cancelación de credencial a los señores diputados y diputadas, porque eso requiere reforma constitucional. Entonces, esa es la situación, pero la ley sí se aplica para magistradas de la Corte Suprema de Justicia, para ministras, para diputadas, etc. Es muy nueva, llevamos apenas casi 2-3 años de su aplicación. Lamento señalar, no sé si esa es buena o mala noticia, que únicamente el tribunal ha tenido, creo que son 9 casos, 2 que están ahorita en estudio,
7 sobre los que ya hay sentencia jurisdiccional electoral, y no tenemos conocimiento de que ninguna otra de las organizaciones a las que la ley obliga hayan llevado a cabo ni procedimientos, ni hayan emitido recomendaciones o condenatorias, ya sean cargos que no son de elección popular, públicos o de estas asociaciones de interés público, o en cargos de elección popular. Únicamente se han llevado a cabo los casos de Costa Rica. Hay un análisis que hizo el Estado de la Nación, es un equipo interdisciplinario académico creado por el CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas de Costa Rica, y ellos año a año emiten ese informe que se llama el Estado de la Nación. También cada 3 años emiten un documento que se llama el Estado de la Región, que incluye Centroamérica, y en el Estado de la Nación se abrió otro capítulo, ha sido muy importante, muy controversial, que se llama el Estado de la Justicia. Ese informe se concentró durante 2 periodos en el estado de la justicia del Poder Judicial, y por primera vez el año pasado, a petición de nuestro tribunal, se incluyó el estado de la justicia electoral, pero se concentró, al ser una primera experiencia, en el análisis de estas sentencias aplicadas por el tribunal en violencia política. Aclaro que el tribunal las rechaza cuando son municipales, las devuelve a la corporación municipal para que sea allí el procedimiento administrativo, aunque en algunos casos hemos señalado de antemano que se observan o no criterios que permiten pensar que hay una violencia política. No salimos muy bien parados en ese informe, pero es interesante, básicamente porque pues se esperaba una actitud mucho más contundente en relación con los criterios sobre la protección de género, ¿verdad?, que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aclaro que prácticamente no, en todos los casos fueron declarados con lugar los amparos y fueron condenados los respectivas personas recurridas, ¿verdad? En este caso casi siempre se dio con alcaldes mujeres y vicealcaldes, hombres, varones, y vicealcaldesas mujeres. También cuando la alcaldía, el ejecutivo municipal sigue el régimen presidencial modificado, es decir, hay una alcaldía primera y alcaldía segunda. Eso se estrena en 2010 por una reforma del Código Municipal, y del 10 al 16 recibimos casi 30 amparos de primeras mujeres vicealcaldesas acusando a los hombres alcaldes. Entonces allí se estableció, a través de diferentes resoluciones jurisprudenciales del tribunal, en la primera se dijo que el alcalde en plazo, o la alcaldesa, pero en estos casos eran todos hombres, tenía que fijarle funciones a la mujer acordes a su dignidad. Un alcalde dijo que él no había violado nada y que sí le había fijado funciones, y la prueba era una carta donde la obligaba a ella a estar sentada en la puerta de la municipalidad apuntando los horarios de ingreso de todos los funcionarios. Entonces el tribunal le dijo, no, mire, no se vale, las funciones tienen que ser acordes a su dignidad, a su cargo, porque ella es su más directa colaboradora. Segundo, tienen que ser entregadas oportunamente. Tercero, tienen que ser funciones con las condiciones mínimas materiales y de recursos humanos. Cuarto, se le tiene que dar presupuesto. El vicealcalde segundo es solamente suplente, y en ese régimen de paridad iba un hombre, una mujer y un hombre, o al revés. Entonces, cuando eran mujeres la primera vicealcaldesa, el alcalde llamaba siempre al segundo vicealcalde. Entonces se le dijo, no, mire, él es suplente, él solamente entra si ella o el alcalde o la alcaldesa están ausentes. Todas estas resoluciones jurisprudenciales, que fueron extraordinarias realmente, hicieron que se reformara el Código Municipal en los años 20, también es una reciente reforma, y el Código entonces hoy exige que la alcaldía defina funciones apenas inicia funciones, que las funciones sean aprobadas por el Consejo Municipal, es decir, la alcaldía las tiene que presentar al Consejo Municipal,
Y si hay diferendos, el Consejo Municipal tiene que arbitrar. Solo en el caso de que no se arbitre, viene al Tribunal Supremo de Elecciones en amparo electoral. Grosso modo, como ustedes podrán ver, guardando las distancias pues de las especificidades de los regímenes electorales de nuestros países, ese ha sido el gran avance. Y repito, siguen quedando como retos las condiciones en que la mujer ejerce la política dentro de los partidos, en las condiciones en que ejerce el cargo de elección popular para el cual fue elegida o electa. Y el cuarto tema, perdón, casi me olvido, es precisamente el manejo de los medios de comunicación, digamos, cuando cubren las noticias, ya sea de mujeres que participan en partidos, ya sea de mujeres que están en las nóminas como candidatas, o ya sea de mujeres cuando están en el ejercicio de un cargo de elección popular, también cargos que no son de elección popular, ¿verdad? Ustedes, sé que hay trabajos muy importantes de muchas ONGs en el caso de México al respecto, pero el caso, digamos, para mí más doloroso y emblemático fue en una campaña electoral en un país de América del Sur. Un medio de comunicación fue a entrevistar a varias mujeres, se les pidió que fueran a un gimnasio, estaban vestidas con ropa, ¿verdad?, de deportiva, pegada al cuerpo, acrílica, y lo primero que el periodista les preguntaba era que cuáles eran sus medidas, ¿verdad?, de busto, cintura y cadera. Eran algunas de ellas muchachas jóvenes muy guapas. Entonces, por supuesto, cuando como a los 5 minutos ya el periodista les pregunta, bueno, ¿cuáles son sus planes y por qué usted quiere llegar a tal puesto? Pues ya toda la atención estaba centrada en las medidas de las mujeres, ¿verdad? Como si fueran candidatas a un concurso de belleza. Eso sucede, ¿verdad? Las coberturas de los medios de comunicación en general cuando son mujeres son coberturas muy bajas, se fijan en si es bonita, si es fea, si tiene el pelo corto, si lo tiene largo, si usa lentes, si no usa lentes, si se pintó, si no se pintó, si fue en chancletas o si fue en zapatos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí hay un trabajo muy importante. En la medida en que hay más mujeres candidatas a cargos, también hemos tenido casos de mujeres candidatas municipales de un cantón en donde se alteró la figura de ella, tema de la desinformación hoy, ¿verdad? En el caso nuestro, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas ha hecho una serie de esfuerzos por luchar contra la violencia política contra la mujer. Yo tengo un artículo que se lo voy a mandar al doctor Naveja, me gustaría mucho que todos los que están participando lo pudieran leer, aunque es de hace 1 año y pico. Es un hecho. Es un hecho. La buena noticia es que es muy actual. La mala noticia es que si lo actualizamos a hoy es infinitamente, los datos son peores que lo que eran hace años y medio. Porque dice que las más atacadas son las mujeres periodistas y las mujeres que están en cargos de elección popular y también mujeres en altos cargos. Tuve el honor de integrar a un grupo con 5 mujeres hace 2 años. Yo era la número 5, es decir, de las 5 más atacadas en el país, la Contralora General de la República, una ministra, en mi caso como presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones y 2 más. La medición se volvió a hacer recientemente, sigue siendo muy negativa, y mujeres periodistas también. Y además señala 3 cosas muy feas. Por una parte, que la mayoría son hombres jóvenes, hombres de entre 34 años a 49. Qué triste. Uno se hubiera imaginado, con el respeto para gente mayor, tal vez hombres más viejos, ¿verdad? No hoy, pero eran hombres jóvenes. Lo segundo, también un ataque muy grande homofóbico, es decir, contra todas aquellas personas que hubieran manifestado, digamos, su preferencia sexual, que no era, digamos, la antigua, ¿verdad? Es decir, una crítica muy grande a la libertad sexual, a la diversidad sexual, y también una crítica espantosa a estas mujeres, diputadas también, donde en algunos casos se les decía, ¿verdad? Ojalá que usted
se esterilice para que no produzca otros tan brutos o tan horrorosos como usted. Es decir, apelando ya a condiciones físicas, ¿verdad? Y sexuales muy desagradables. No era una crítica política sobre si yo estoy de acuerdo o no con esta periodista o esta magistrada o esta diputada. Entonces, el tema de las redes sociales, el tema de la desinformación y el tema de hoy la inteligencia artificial, los bots y los robots, en ese caso que les mencioné de un cantón en el norte del país, San Carlos, alteraron la figura de una candidata a alcaldesa en ese cantón hace 2 elecciones, la pusieron desnuda, la repartieron así por todas las redes sociales del cantón. Eso produjo un enorme sufrimiento en la familia de la señora, una mujer relativamente joven, con hijos adolescentes y veinteañeros que le produjeron un gran sufrimiento a los hijos de esa persona. Y así puedo citar no solo en nuestro país, sino lamentablemente en todo el mundo, ¿verdad? Vemos que esto no se escapa ni siquiera de Escandinavia. Es muy doloroso. Es decir, por una parte las redes han permitido una comunicación extraordinaria como la que estamos teniendo hoy, el internet, sí, claro, ¿verdad? Que al contrario era más difícil, pero por otra parte también, como toda herramienta, si se utiliza para hacer daño, introduce un riesgo muy grande y que se nota mucho más. Nosotros lo estamos viviendo ahora aquí en Costa Rica. Se convocó a elecciones nacionales el 1 de octubre y nuestras elecciones serán el 1 de febrero. No sabemos si habrá segunda ronda o no, porque hay un umbral mínimo para la presidencia del 40% más 1 de los votos válidos emitidos. Nosotros utilizamos el método Hare o Hare modificado, no se toman en cuenta los votos blancos y el nulo. Y si hay segunda ronda será el domingo de resurrección, el primer domingo de abril, el 5 de abril. Tardamos mucho entre la primera y la segunda ronda porque creo que es una excepción que no hay en ningún otro lugar del mundo. Recordemos que en Costa Rica la Junta Receptora de Votos cuenta definitivamente los votos. La noche de la elección hacemos una transmisión provisional de resultados, pero el escrutinio definitivo lo hace el tribunal las semanas siguientes y ese escrutinio definitivo incluye nuevamente un conteo de todas las mesas y de todos los votos. Entonces eso nos lleva dentro de los plazos de ley 2 o 3 semanas para la presidencia y vicepresidencias y 30 días más para diputados y diputadas. Y si hay segunda ronda, por supuesto la declaratoria de presidencia se retrasa hasta abril. Eso explica por qué se requieren 2 meses entre la primera y la segunda ronda. Pero bueno, en todo caso estamos viviendo eso. Voy a buscar la medición más reciente del PNUD junto con la Universidad de Costa Rica para enviárselas, pero realmente es muy triste, ¿verdad? Porque se supone que con tantas herramientas y comunicación entre todos, pues deberíamos de ser muy maduros y concentrarnos, el debate político se concentre entre los partidos, los candidatos, las candidatas, cuáles son sus propuestas, qué quiere, qué espera el elector, la electora del partido político, por qué le están ofreciendo al electorado decirle, mire, yo soy el mejor o la mejor, vote por mí. Pero introducen estos otros ruidos que creo que a la postre son muy negativos para la democracia. Y bueno, ¿por qué este tema, verdad? Cerrando este congreso, cito aquí las palabras de un anterior director de IDEA Internacional, el señor Yves Latame, que en una ocasión en el informe anual de democracia decía, una democracia con poca participación y sobre todo con poca representación política de las mujeres es una democracia deficitaria. Es decir, somos la mitad, ¿verdad?, del planeta en todas partes y por supuesto hemos estado siempre, pero no legalmente, como decía Sara Casals al inicio, ¿verdad? Era antes como por debajo y ahora que estamos ya jurídicamente hablando, pues se nos ataca mucho, ¿verdad? Se nos dificulta mucho nuestro trabajo y por supuesto
el objetivo, una experta en derecho electoral, en políticas públicas y políticas públicas de género. Ustedes la habrán conocido, la doctora Line Vareiro, que es extraordinaria jurista paraguaya. En una ocasión decía que hasta que la igualdad de la mujer no sea un valor social universal, pues vamos a seguir teniendo estos retos, ¿verdad? Sabemos que hay muchos ataques también contra los hombres, que a muchos se les dificulta la tarea, pero bueno, esa es la tarea de las mujeres en este sí. Creo que con eso más o menos doy un Excelente, paso. querida doctora Zamora. Doctora, ha sido muy ilustrativo, muy agradable en este importante congreso y esté calificada por nosotros y por nuestros países en nuestra América Latina, en el área de Centroamérica, como una histórica en un país con alta democracia. Estos temas de los estándares democráticos, desde esta visión tan importante, y cuando hablamos precisamente de la mujer, con esta violencia política de género, que también ya vimos cómo se extiende en cuanto a orientación sexual, pues lacera los estándares mínimos de las democracias. Claro que sí, por supuesto. Yo siempre traigo a colación, y nos pasó parecido en América Latina, pero un poco es el caso del que a veces más se habla, ¿verdad? Que fue muy parecida a la lucha en América Latina, la lucha de los Estados Unidos, ¿verdad? Y que tiene su máxima expresión en aquel famoso evento del Boston Tea Party, ¿verdad? Cuando queman, ¿verdad? El barco, y inicia toda la revolución de los Estados Unidos, a los efectos de dar la lucha por la independencia de la corona británica, ¿verdad? Y yo siempre entendí que esta frase era de Jefferson, pero si ustedes la buscan en internet hay como datos muy contradictorios, porque dice que es un anónimo, que dice, ¿verdad? Sin representación no hay gobierno, ¿verdad? Y el gobierno, pues en un Estado de Derecho es el grupo que conduce a ese Estado, que tiene legitimación basada en la elección popular, eso es lo que le da la legitimación, es decir, es un gobierno popular porque es elegido por el pueblo, ¿verdad? Tiene que haber pluralidad de opciones, tiene que haber alternancia, que no significa que no pueda quedar el mismo gobierno, pero que si sigue no es porque continuó por un golpe de Estado, sino porque fue elegido en las urnas. Y tiene que haber representación. Imagínense que si para ellos, en ese momento, ¿verdad? La prohibición de poder comerciar las colonias, ¿verdad? Digamos, con el imperio, ¿verdad? Muy parecido a lo que nos pasa a todos en América Latina, de previo a las luchas por la independencia latinoamericana, donde México también fue punta de lanza, ¿verdad? Si no tenemos representación las mujeres, ¿cómo nos vamos a identificar con el proceso electoral, con la votación y por supuesto con ese gobierno que va a representar, pues esperamos que a todos y a todas, ¿verdad? En ese sentido, por eso toda esta lucha histórica por acceder al sufragio activo, pasivo, y también una expresión del sufragio en las condiciones, repito, en que esa mujer va a ejercer su cargo de elección popular. Y aquí también, ¿verdad? Las resoluciones, la jurisprudencia, las sentencias mexicanas también han sido, por supuesto, muy, muy ilustrativas para los tribunales electorales de toda la región. Realmente somos pocos países. Cuando nosotros montamos todo el sistema de sistematización jurisprudencial, tuvimos un apoyo muy grande de la sala electoral, de la Federación Mexicana, y somos pocos países los que producimos resoluciones electorales. México a la cabeza, Argentina por supuesto, también con una historia muy interesante sobre la cuota y ahora en paridad, Bolivia, Costa Rica y Brasil, aunque ha quedado muy atrás con una vieja sentencia donde no ha querido aplicar cuota mucho más contundentemente. Entonces, pues también hemos seguido un poco y con el apoyo mexicano, ¿verdad? Todo ese desarrollo de sentencias, pero hay un avance muy grande, pero
otros mecanismos, ¿verdad?, bajo los cuales se está dificultando a la mujer su ejercicio del derecho político o electoral. Nosotros hacemos esa diferencia entre políticos y políticos electorales porque es precisamente cuando se trata de derechos políticos en general, eso es competencia de la Sala Constitucional costarricense. Se le llama la Sala Cuarta porque la Corte Suprema tiene 4 salas, ¿verdad? La cuarta, la última creada en el año 89, porque antes la materia constitucional era de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Por reforma constitucional se crea una sala y se le encarga esta función. Entonces, la materia, digamos, si es un reclamo de una funcionaria política, pero que no es de elección popular, eso es competencia de la sala. Si es sobre materia electoral, es competencia de nuestro tribunal. Pero reitero, ¿verdad? Hay un trabajo extraordinario de los tribunales de estos países en avanzar progresivamente cada vez más los derechos políticos electorales de las mujeres, pero nos falta bastante todavía. Qué interesante que aluda usted a este diálogo de fuentes horizontal, digo, porque es muy importante ver lo que genera la Sala Constitucional, por ejemplo, esta que dice de Costa Rica, que es modélica de 1989 en la reforma. Como decía la doctora, es la tercera constitución la costarricense más antigua de América Latina. La primera, la brasileña, la argentina del 53, 1853, la mexicana del 17 y la del 49. Y esta gran reforma de 89 que crea la Sala Constitucional. Pero este diálogo de fuentes que se da tan importante, sobre todo el diálogo jurisdiccional con la Corte Mexicana, con la Corte Argentina, con el Tribunal Constitucional, por ejemplo, de Colombia en estos temas, también vertical con el caso concreto de la Corte Interamericana y esa Comisión Interamericana de Mujeres, ¿no?, que tiene una gran importancia y gran trascendencia aparte de esta Convención Belén do Pará, y que se ha plasmado muy bien y que en la Sala Constitucional de Costa Rica siempre ha sido muy respetuosa del control de constitucional, a pesar de que es un órgano netamente concentrado. Doctora, habla de este tema de los partidos políticos. ¿Qué tan importante es la participación de la mujer en este aspecto de la democracia interna de los partidos y que son un elemento básico en el Estado constitucional democrático? Bueno, digamos desde el punto de vista numérico, con excepción, digamos, la brecha más grande en el caso de nuestro país es precisamente el de las mujeres alcaldesas que les señalaba. Sí. Aunque pasamos de 11 a 22 o de 9 a 22, ¿verdad? Más del 100%, lo cierto es que ahí sigue habiendo una brecha porque son 84 cantones y llegamos ahora a 22. Esa es la parte mala. La parte buena fue que al introducir paridad horizontal y vertical, yo debo señalar que para mí ha sido un gran honor que la Sala Constitucional adoptara mi voto de minoría. Lo que pasa es que, como decía Ruth Ginsburg, ¿verdad?, en ese libro extraordinario de ella que decía I dissent, ¿verdad?, yo me separo, yo hago un voto separado, le llamamos en Costa Rica, ¿verdad? ¿Sí? Ella decía que lo importante, nosotros evitamos el Tribunal Electoral costarricense, a diferencia del Tribunal Constitucional, casi no tiene votos separados. Seguramente lo electoral hace que tengamos mucho miedo de ir separados en este tema en procesos electorales. Pero lo cierto es que ella decía en ese libro, ¿verdad?, que la importancia de un voto separado, que uno lo hace después de pensar mucho. Si ustedes ven ese voto mío separado, se lo voy a hacer llegar también. Yo inicio diciendo, ¿verdad?, para mí este voto, esta separación es una de las cosas más difíciles que me han tocado en 20 años de magistrada, porque estoy convencida de que mis compañeros comparten, ¿verdad?, junto conmigo, tienen la convicción y el compromiso por la igualdad de la mujer y han firmado sentencias extraordinarias, esas del 99, los amparos, la introducción del amparo electoral dentro del Tribunal Electoral, que la Sala Constitucional nos apoyó y reconoció competencia para nosotros en esa materia. Es decir, ese amparo se crea de manera jurisprudencial. Hasta el 2009 se viene a introducir en el Código Electoral de 2009. Inclusive nosotros podemos, que aquí sí hay alguna diferencia y discusión, nosotros podemos desaplicar una norma estatutaria por inconstitucional, pero para un caso concreto.
si ya se quiere eliminar esa norma estatutaria del partido, tiene que ir a la sala constitucional. Entonces, numéricamente, con excepción de la brecha, entre comillas, ahora les digo por qué, de la brecha de las alcaldesas mujeres, ¿verdad? 22 a 84, yo diría que en casi todos los demás cargos pluripersonales y unipersonales hemos prácticamente alcanzado la paridad. Pero numéricamente el dinero para las campañas electorales no le llega a la mujer o no le llega de manera igualitaria, ¿verdad? En capacitación tampoco, porque el régimen financiero costarricense se ha vuelto muy complejo y el nudo gordiano de esa complejidad, en mi opinión, está ubicado en la norma constitucional. Entonces hay muchas reformas de ley que tratan de arreglarlo, pero hasta que no se toque la Constitución, el tribunal ha presentado ya sendos proyectos, aunque no tenemos iniciativa en la formación de ley, no nos da esa iniciativa la Constitución, pero siempre encontramos diputados y diputadas que apoyan las gestiones nuestras y lo introducen en la sede legislativa. Bueno. Cuando lo introducen no significa que están de acuerdo, pero sí dan el número de votos para presentarlo. Entonces hemos planteado varias reformas de ley y varias reformas constitucionales. Las de ley van caminando muy bien, pero la constitucional, perdón, la Comisión Específica de Reformas Constitucionales no la ha conocido todavía. Entonces hay un problema ahí en la parte financiera para las mujeres, y si desglosamos el régimen, digamos, el número de regidoras, el número de concejalas municipales de distrito y el número de síndicas, ¿verdad? El síndico son 2 por distrito. Cada cantón tiene X número de distritos, son 480 y pico de distritos que se distribuyen entre 84 cantones, y esos 84 cantones, digamos, 13 son de la provincia de Punta Arenas, 19 en la provincia de San José, etc. Entonces, el síndico son 2 por distrito, un hombre y una mujer y un hombre titular y suplente. Si vemos el desglose, es paritario, pero siempre el propietario mayoritariamente es un hombre. En el caso de las regidoras propietarias, también están paritarias, pero si nos vamos a las suplentes, baja un poco la cifra. Pero digamos que esos son temas que se van a ir acomodando y las normas jurídicas lo apoyan y lo van cada vez estimulando de mejor manera. La brecha grande, repito, es en las alcaldías, en el dinero para la campaña electoral para las mujeres, ¿verdad?, que tengan una mayor visibilidad. El reto de cómo pelear contra la violencia política, ¿verdad? Y también, como decía don José, el trabajo de la Comisión Interamericana de Mujeres ha sido muy importante. Ayer justamente leía, ayer o hoy en uno de los diarios nuestros, que acaban de sacar un acuerdo muy importante, una ley modelo sobre el cuidado, sobre todo de adultos mayores. Qué bien. Me llamó la atención que la CINE estuviera metida en eso con otros organismos, pero entre ellos se trata el tema también de las mujeres adultas mayores, ¿verdad? Claro, de la discriminación interseccional. Claro, sí. Nuestra Asamblea Legislativa en el año del 2002 al 2006 hubo todo un cuestionamiento porque las sesiones del plenario eran más o menos de las 6 de la tarde a las 10 de la noche y las sesiones de comisiones eran en la mañana. Hasta el año 2002, la mayoría de las mujeres que las integraban eran mujeres que ya habían pasado su etapa de reproducción sexual. Es decir, ya tenían a sus hijos grandes, ya eran universitarios o profesionales. En el 2002 empiezan a llegar mujeres más jóvenes, con niños pequeños o con embarazo, y nuestro país en los años 50 eliminó el diputado suplente. Entonces se rompe el quórum si no hay un diputado. Y eso se ha planteado como 4 veces, donde ha habido mujeres en su etapa disfrutando de la licencia de maternidad, que muchas veces le llaman incapacitada por maternidad, ¿verdad? Como si fuera una incapacidad, ¿verdad? Entonces, las mujeres de ese momento, que eran un montón de diputadas,
por esta interpretación del Tribunal de la Cuota, que dijo que tenían que ser en puestos elegibles y habíamos pasado del 98 al 2022 con la misma norma, pero con la interpretación del tribunal, pasamos de 19 a 28, algo así, cargos de porcentaje de mujeres. Entonces, esas mujeres dieron una pelea muy grande porque decían que los horarios del plenario eran horarios masculinos. ¿Qué era lo que pasaba? Todas las mujeres sabemos que cuando hay niños en la casa, ya sea si yo soy abuela o tía o mamá, o, ¿verdad? Los horarios más importantes cuando vuelven de la escuela y el colegio son como de las 5 o 6 de la tarde a las 10 de la noche. Y las mujeres trabajamos luego en lo nuestro después de las 10 de la noche. Ellas llegaban en la mañana a las comisiones y en las comisiones ya estaba todo arreglado, porque los compañeros varones al terminar la sesión a las 10 de la noche se iban, digamos, a los bares cercanos a tomarse un trago y en esos bares negociaban y arreglaban lo que se resolvía en las comisiones. Entonces ellas dijeron, este horario de la noche nos está afectando por una parte y por otra parte nos está impidiendo ejercer nuestra labor de diputadas en las comisiones, donde tenemos que estar sin que se haya discutido todo esto. Entonces se cambió el horario del plenario, hoy sesiona a las 3 de la tarde, dependiendo por supuesto de las funciones, termina normalmente 7 de la noche, salvo en periodos muy álgidos donde hay otras discusiones y se alarga la sesión. Eso fue terriblemente criticado en el país, ¿verdad? En el 22 porque decían, perdón, en el 2002, pero si se meten a eso, ¿verdad? Lo mismo nosotros tenemos a cada rato renuncias de mujeres regidoras, mujeres alcaldesas, vicealcaldesas, porque nos dicen, mire, yo estoy contenta, pero las sesiones del Consejo Municipal son de noche y yo tengo que estar en mi casa porque si no el marido me acusa que estoy yendo con otro hombre, que me meto con otros hombres, que se va a cuestionar mi honra, mi dignidad, etcétera. Es decir, hay una cantidad de temas, ¿verdad?, que hacen muy difícil el trabajo de la mujer. Y lo mismo cuando trabajan, cuando participan en los partidos políticos, ¿verdad? Las asambleas partidarias son de noche o los fines de semana también, por los horarios de trabajo de las mujeres y de los hombres, ¿verdad? Por la atención. Por eso hablábamos de la red de cuidado. CEPAL identificó todo esto muy claramente. Una de las reuniones grandes que se hizo en el año, creo que 2010, lo presidía, por cierto, la doctora Bachelet en su primer gobierno. Y entonces CEPAL hizo un análisis de los 6 elementos que dificultan la participación política de la mujer en partidos y en cargos de elección popular. Uno de ellos era la red de cuidado, ¿verdad? Otro, el tiempo libre que tiene la mujer o de ocio para poder dedicarse a la política. 3, el tema de la independencia financiera. 4, el tema del acceso a financiamiento partidario. 5, digamos, el ambiente, digamos, machista o misógino, ¿verdad? En algunos casos que le hace muy difícil a la mujer. Yo agregaría hoy violencia política, porque muchas participan una vez, pero no vuelven. Por eso este libro que decía, ¿verdad? El síndrome de Borgen, ¿por qué las mujeres abandonan la política? Hablaban de una primera ministra danesa, que no era la de la serie de Netflix, y donde ella dice, voy a cerrar aquí mi trabajo, igual una primera ministra de Irlanda, creo, no la actual, ¿verdad? Sino no la recién elegida, y decían, no puedo más, no aguanto más, otra española, no tengo la capacidad para seguir en esta pelea. Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, ¿verdad? Que fue tan extraordinaria. Es decir, si sistematiza, el sufrimiento es tal de todo ese acoso que luego no se presentan. La Universidad de Essex en Inglaterra, el Instituto, creo que de Estudios Sociales, hace muchos años, en 2009, hizo un estudio. Lamentablemente Costa Rica no estaba incluida, pero un estudio de 120 países, donde analizaron si la presencia de mujeres en cargos de elección popular ayudaba para producir políticas públicas en favor de la mujer. Y la conclusión a priori, porque a ese momento no habían cerrado el estudio, era
que no, que muchas políticas públicas en favor de la mujer también fueron emitidas por hombres en los cargos. Esa parte habla muy bien de los hombres cuando hay una conciencia de la igualdad de género, de un valor social universal de igualdad. Los hombres producen extraordinarias políticas a favor de la mujer. Pero acto seguido decían ellos, que eso también era muy positivo, que cuando las mujeres veían a otras mujeres en esos cargos de elección popular, eso operaba como un movilizador, ¿verdad? Digamos, yo veo que una vecina mía se presentó a ser edil, la regidora del Consejo Municipal. Entonces eso me produce que yo digo, en la próxima yo me podría presentar. Entonces, vean qué grave, que si las mujeres no se presentan o luego se retiran porque no continúan, pues también se está dando un mensaje a otras de decirles, vean, esto es tan terrible que yo no quiero participar ni quiero exponerme a ese escarnio público. Entonces, y eso afecta a la democracia por lo que decíamos al final, ¿verdad? Una democracia no paritaria es una democracia deficitaria. Perfecto. Porque no tenemos representación. Doctor, hablaba de ese voto separado, que el famoso voto particular disidente, y me venía a la mente Peter Haberle, uno de los grandes constitucionalistas, que decía que después si se modifica, o en este caso otro tribunal, en el caso de un tribunal constitucional, como un voto separado, un voto particular, se termina convirtiendo en jurisprudencia. Es un tema interesante que ya fue vaticinado y que con gente brillante como usted pasa. Quiero cerrar preguntándole. Nada más agrego que no cerré. Ruth Ginsburg dice eso en ese libro. Ella dice, bueno, la importancia es que algún día servirá. Yo lo que nunca me imaginé era que tan pronto, 3 o 4 años. Pues buenísimo. Doctor, hablamos de este tema de violencia política contra las mujeres, este tema por orientación en el tema de género. ¿Qué pasa cuando la doctora Zamora es elegida, la primera mujer elegida como presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones? Cuando ya hablamos en cuanto a medios de comunicación y todos estos mecanismos a través de los cuales nos comunicamos de nuevas tecnologías, vemos que no ha habido una vocación transformadora que ha pedido mucho la Corte en nuestra sociedad, esas políticas públicas, pues para cambiar sobre todo la mentalidad. ¿Cómo lo vive la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a ataques también, en cuanto a visiones retrógradas, todos este tipo de cuestiones? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo se dio? Porque ¿quiénes son las más atacadas? Los que pertenecen a sobre todo, estructuras independientes y autónomas. Y agrégale que es una mujer talentosa, complejo. Yo diría que esa primera etapa fue como un domingo de Ramos. Realmente, tanto de hombres como mujeres, pero particularmente de todos los colectivos de mujeres, tanto oficiales, el Instituto Nacional de las Mujeres, las redes de mujeres sociales y políticas, fue un apoyo inmediato, una felicitación extraordinaria, la cobertura de prensa fue extraordinaria. Yo señalé que yo pues agradecía, ¿verdad?, la elección de mis compañeros y compañeras. Para mí era un gran honor y que por supuesto un reconocimiento al trabajo de tantos años, pero que también yo quería entender que el tribunal en mi elección estaba también rindiéndole un tributo a las mujeres y particularmente a las niñas y a las mujeres jóvenes. Era el único de los 4 poderes de la República que nunca había tenido una mujer presidenta en esos entonces 73 años y rompíamos una vez más el techo de cristal. Sí. Y que a partir de allí pues todas las niñas y las mujeres jóvenes sabían que no había límites, ¿verdad? The sky is the limit. Entonces fue extraordinario, y de hombres y de mujeres y de los medios de comunicación, pero en especial de las mujeres. Luego vino una segunda etapa en donde yo empecé a sentir un peso y una angustia muy grande, porque yo nunca me imaginé que yo iba a caminar por las calles o cuando iba al supermercado o a alguna reunión o al cine con mis hijos o con mi mamá, me iban a parar mujeres en la calle, vendedores ambulantes en los semáforos,
para decirme, iban niñas con las mamás o los papás en el supermercado y en una góndola la niña le decía a la mamá, 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 ahí va mi presidenta. Entonces empecé a sentir una angustia muy grande porque eh, yo sentía como de que, caramba, yo entonces tengo una obligación, ¿verdad? Con todas estas mujeres. Sí. Nosotros no somos el Instituto Nacional de las Mujeres, es decir, todos los otros derechos de las mujeres no le corresponden al tribunal. Entonces, tardé mucho tiempo en ahora este diciembre cumplo 4 años en la presidencia, tardé mucho tiempo en de alguna manera entender que más bien era un símbolo para ellas, ¿verdad? Que ese era mi trabajo, ser un símbolo y ser un símbolo que hiciera bien su trabajo, ¿verdad? De manera que yo no avergonzara a ninguna mujer. Y por supuesto en todo aquello que tanto a lo interno del tribunal como hacia afuera pudiéramos contribuir, estar a la orden siempre. Me ha costado mucho. Mi agenda fue una agenda de género siempre, inclusive dentro del tribunal y como vicepresidenta. Fuimos el primer organismo electoral que creó una unidad de género a lo interno y que esa unidad tiene una expresión en nuestro Instituto de Formación de Estudios en Democracia hacia afuera, pero los otros 8 objetivos son hacia adentro. Bueno, no se vale decirle a los partidos afuera todo lo que tienen que hacer, veámonos hacia adentro y veamos qué es lo que está pasando aquí adentro, compañeros, jefaturas que acosan a las compañeras, cuáles son las condiciones para las horas de lactancia materna, calificaciones, insultos, etcétera. Luego vino una tercera etapa con la Corte Suprema de Justicia. Yo me presenté mi mi anterior periodo vencía en mayo del año 2023, de manera que en enero la Corte Suprema recibió mi informe de labores y bueno, fue un voto unánime de la Corte Suprema a los efectos de mi reelección. Ellos reeligen, digamos, no hay de manera un poco escueta, es un voto público hoy de la Corte Suprema, pero uno asiste, presenta el informe de manera presencial, valga la redundancia. Ellos hacen una serie de preguntas, en algunos casos cuestionamientos, etcétera. Y bueno, creo que ese voto fue un respaldo extraordinario para el trabajo del tribunal y para mí, por supuesto, en lo profesional, en lo personal. Y ahora, de cara a este periodo gubernamental y a esta elección, pues estamos en el ojo de la tormenta, ¿verdad? Que hemos tenido algo que nunca había sucedido en nuestro país, un ataque frontal desde el Poder Ejecutivo. Terrible. Esto no es particular de Costa Rica, ¿verdad? No. De toda América Latina. Se está sembrando el discurso del odio, del desprestigio en organismos tan blindados moralmente. Claro, y un ataque además muy dirigido a mí. Entonces yo digo, el 1 de octubre convocamos a elección, fue una cobertura extraordinaria de la prensa, un apoyo extraordinario al discurso de convocatoria que yo emití, un discurso fuerte, muy respetuoso, en presencia del presidente de la República, porque también nuestra Constitución exige que las fuerzas policiales pasan bajo el mando del tribunal a partir de la convocatoria y hasta que emitamos la última resolución declarando la elección. De manera que ese día simbólicamente el presidente, el ministro de Seguridad y las fuerzas policiales se presentan y hacen un traspaso formal de su bandera al tribunal. Pero el discurso fue muy bien recibido por todos los medios de comunicación tradicionales y en redes. Pero sí venimos en un estira y encoge, creo yo que fundamentalmente porque estamos cumpliendo con nuestra obligación. Porque en América Latina se está generando una hiperdimensión de los ejecutivos peligrosa para las democracias, esa es la verdad. Sí, nosotros hemos insistido en que nuestro trabajo no corresponde al análisis de las políticas, que nuestro trabajo pues es organizar la elección, hacer cumplir la ley, y además declarar la elección que sea un fiel reflejo de la voluntad popular. Estamos ahora pues centrados en
volver nuevamente, como todas las elecciones, a explicar las seguridades del proceso electoral. Y bueno, en ese camino estamos, pero sí, eso acompañado también de esos ataques en redes que vienen ya desde hace varios años midiéndose. Dirigidos, bots y demás, Y bueno, hay que tener, me decía alguna gente que piel de rinoceronte, perdón. Sí. Ahí se nota lo bien que está trabajando, porque el tema de ser órganos autónomos, independientes, eso les duele a muchos, o sea, eso es terrible. Por eso yo quiero agradecer doblemente a mi querida amiga, la doctora Zamora Chavarría, que a pesar de que está en esta etapa tan compleja, ya lo vieron ustedes en octubre, de organización de este proceso electoral tan complicado y ahora con algunas cuestiones que eran muy poco comunes en Costa Rica, yo creo junto a Uruguay y Chile, los países de más alta democracia en esta parte de América, junto con, diríamos, con Canadá en su momento. Pero de veras, muchas gracias. Y no quiero dejar de preguntar nada más para cerrar, cuando hablábamos del amparo, que es ese amparo de origen mexicano en el proyecto Yucateco en 1840 y que se instituye en 1946 en Costa Rica, conoce el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿La resolución es definitiva, la resolución del amparo, o puede expugnarse y resolver la sala constitucional? No, señor. En materia de amparo electoral, la resolución es definitiva. Es inapelable. Exacto, en el artículo, somos los dos tribunales constitucionales de Costa Rica con funciones diferentes, pero ambos agotan todas las vías internas. Eso es interesante. El artículo 103 de nuestra Constitución dice que las resoluciones del tribunal no tienen recurso alguno, salvo la acción por prevaricato. Nada más. Ahora, en ese diálogo intercortes, ¿verdad?, intertribunales, pues hemos tenido algunas dificultades. Por ejemplo, a raíz del instituto del referéndum, el tribunal ha señalado que el referéndum es materia electoral porque la Constitución le encarga al tribunal su organización. Ajá. Sin embargo, la Sala Constitucional, vía amparo constitucional, ha anulado resoluciones de referéndum del tribunal y ha sostenido que es materia legislativa. Qué interesante. Yo consulté esto con algunos colegas del Uruguay, el doctor Wilfredo Penco, por ejemplo, y él me decía, mira, nunca se ha dado esa discusión en Uruguay. Yo creo, me dice, la Corte Suprema no se va a animar nunca a meterse con una decisión de la Corte Electoral. No creo. Pero si pasamos a eso, él pensaba personalmente que podía ser materia legislativa. Entonces eso ha dado pie para que la Sala, vía el amparo constitucional, haya anulado resoluciones donde nosotros hemos dado curso a una solicitud de referéndum por iniciativa ciudadana. Ajá. Ese es un caso. Ahora se reformó la ley del referéndum y entonces se introdujo como potestad del tribunal consultar o no a la sala cuando haya dudas de constitucionalidad en la solicitud de referéndum. Pero hemos tenido uno desde el 2007 y a la fecha hemos tenido como 90 solicitudes que no han tenido andamiento, de todas ellas por iniciativa ciudadana. La única que sí se concretó, que fue el TLC con América del Norte, Caribe y Centroamérica, inició como iniciativa ciudadana, pero luego el Ejecutivo la planteó como iniciativa del Ejecutivo con trámite agravado y al final fue por iniciativa del Ejecutivo que se llevó a cabo. Entonces, ahí hemos tenido un estira y encoge, porque antes de la reforma a la ley del referéndum, el tribunal le hizo consultas a la sala y la sala las rechazó. Ahora con esta nueva norma, que es potestativa, pues nosotros decidimos si queremos o no consultar a la sala. Entonces eso nos ayuda. Potestativa. Exacto. Digamos, la consultamos, después no nos pueden anular porque en otros casos, digamos también con normas electorales, en donde el tribunal ha sostenido unas posiciones por interpretación y la sala en acción de inconstitucionalidad ha sostenido otras o ha convertido amparos en acciones de inconstitucionalidad. Ah, caray. Cosa compleja. Por ejemplo, en este caso de resoluciones jurisprudenciales del tribunal, la sala ha oscilado entre, primero dijeron que no tenía competencia para conocer resoluciones jurisprudenciales,
Tiempo después dijo que sí las podía conocer. Sí. Luego volvió a decir que no. Y a raíz del tema de paridad vertical y horizontal, en el 2014 vuelve a entrar y a conocer, cambia la posición anterior y sostiene que las resoluciones jurisprudenciales del tribunal pueden ser conocidas por la sala. Entonces sí, ahí hay, ¿verdad? Está interesante el debate, ¿no? Muy interesante, pero dentro siempre de ¿verdad? De un diálogo muy respetuoso. Claro. Y de altas cortes, ¿no? Vamos a entender de altas cortes, y que reconociendo que Costa Rica, para mí en lo particular, lo he discutido con quien se le concibe como el creador del primer Código Procesal Constitucional, Sergio Ricci, ahí en Tucumán, que para mí esa ley de jurisdicción constitucional costarricense de 1989, para mí es un Código Procesal Constitucional. Entonces, tienen por un lado el Código Electoral, está de referéndum, la ley de jurisdicción constitucional, entonces el andamiaje está complicado. Muy, muy complicado, así es, pero hay una gran tradición, ¿verdad? Hasta el momento, digamos, un reconocimiento de muchos años, digamos, de los pronunciamientos de las 4 salas de la Corte Suprema, ¿verdad? Y del Tribunal Supremo de Elecciones. Hace muchos años, un gran jurista costarricense, experto en derecho administrativo, el doctor Eduardo Ortiz, personaje y un gran referente en Iberoamérica, en Italia, sobre su materia, escribió un artículo muy lindo, un ensayo en la revista de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y el Colegio de Abogados. Y él decía que a lo largo de la historia republicana, independencia costarricense, el costarricense, el tico, como nos dicen, ¿verdad? Sí. Porque hacíamos esos diminutivos siempre, es pequeñitico, es grandecitico, ¿verdad? O así, bueno, más que legalista era judicialista, porque era capaz de transar cualquier cosa con tal de no tener un enfrentamiento violento, y prefería entonces llevarlo siempre a conocimiento del juez. Es decir, desde muy temprano en nuestra vida independiente se escogió siempre que la justicia no se aplicara por mano propia. Hoy eso está cambiando, ¿verdad? Tenemos un problema de inseguridad, de homicidios, de narcotráfico, que no se veía antes, y bueno, lamentablemente no es monopolio de Costa Rica, ¿verdad? Pero somos un país de tránsito, sí. Que eso ha complicado mucho. No sé hoy, ¿verdad? Hay muchos ataques al Poder Judicial, muchos ataques a la Asamblea Legislativa, a los órganos constitucional, sí. Entonces, pero de alguna manera, pues eso se ha ido generando, ¿verdad? Dentro de un ámbito de control, de respeto. Y hay que luchar como gente como usted por la autonomía de estos órganos. Donde se pierdan estos órganos, los órganos de transparencia, los órganos de derechos humanos, estamos perdidas las democracias. Querida doctora, se ha ido casi más de media hora, pero todo el mundo está fascinado y quiero permitirme... Son muy pacientes todos los miembros. La última pregunta, lo juro, que Juan Carlos Fuentesilla, presidente del capítulo Chihuahua, que ha trabajado muy bien estos temas, quiere hacer una pregunta. Adelante, mi querido Juan Carlos. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Primero que nada, felicito a la presidenta. Excelente. Extraordinario. Oye, Juan Carlos, de uno de los países más democráticos, y eso es para imitar. Esos sí son los procesos de imitación lógica. Perdón que me emocione. Claro, doctor. Y quisiera preguntarle a la presidenta, ¿qué otras acciones afirmativas se están implementando ahorita en Costa Rica? Gracias, Juan Carlos. Gracias a nuestro presidente del capítulo Chihuahua. Gracias. Ha trabajado muy bien estos temas, transparencia. Juan Carlos es un hombre también muy brillante, como cada miembro de la academia. Adelante, querida doctora Zamora. Muchas gracias. Siempre me han dicho que debo ir a conocer el Barranca del Cobre. Pues usted vamos a ponernos de acuerdo. Ahorita no diga para que luego los demás no se pongan tristes. Vamos a ver. No. Puedo decir un lugar de cada estado también, pero bueno. Y no nos vamos a Chihuahua. Pues ya dijo Fuentesilla, ya que organice mi querido presidente y mi querida Aurorita, que es secretaria nacional, que organicen allá. Claro que sí, doctor. Y bienvenida, presidenta, cuando usted guste, aquí tiene su casa. Y se come riquísimo, carne muy buena, lácteos muy buenos, dulces, así es de que ya puso la primer piedra en Chihuahua. Adelante, doctora Eugenia Zamora. Bueno, en materia, supongo que usted se refiere a materia político-electoral. Sí. En realidad,
de alguna manera ya lo he referido en la exposición, ¿verdad? Tal vez la primera fue la introducción por parte del tribunal digamos, el tribunal propone el proyecto entero de código electoral en el 2001, que se aprueba finalmente en 2009. Y es el tribunal el que propone en ese proyecto que se introduzca, ustedes lo pueden ver en el artículo 2 del código electoral vigente, que se introduzca el principio de paridad en esos 4 ámbitos que señalaba, y además el mecanismo de alternancia, ¿verdad? Y tiene que ser perfecto, y solamente se permite una disparidad en aquellas nóminas que van hacia un órgano pluripersonal impar, en donde la diferencia solamente es de 1. Por ejemplo, lo que les señalaba de la provincia, son 7, entonces tienen que ser paritarios horizontalmente, que es ese segundo paso, ese segundo mecanismo, 4 hombres y 3 mujeres, o 4 mujeres y 3 hombres encabezando las nóminas de diputados. Define el partido político qué provincia se encabeza y de qué manera. Esa fue una segunda acción afirmativa, sin contar hacia atrás que también está el tema de la cuota y el tema del puesto elegible, que se sustituye por el principio de paridad y el mecanismo de alternancia. Esa es la primera. La segunda, se introduce la horizontalidad, se estrena para el 18 en diputados, y se estrena para las elecciones municipales en el 22 para todos los cargos de elección popular, ya sea uninominales o plurinominales. El tribunal también integró la comisión mixta del Legislativo y el Ejecutivo y el Instituto de la Mujer en la redacción de la ley para la prevención, atención y sanción de violencia política, que fue mucho más amplia que solo lo electoral, ¿verdad? Con esas 4 funciones que les señalaba que esta nueva ley nos da. Y también un trabajo muy grande de capacitación con los partidos políticos para la introducción de las obligaciones que tienen los partidos en su seno interno y también en sus estatutos, ¿verdad? Entonces, yo diría que en este momento son esas, ¿verdad? Hemos tenido un rol muy activo en esas 3 acciones de reciente data, ¿verdad? Vienen del 14 a la fecha, ¿verdad? Son 11 años en ese trabajo permanente, de manera que creo que vamos por allí en este momento. Perfecto, excelente. Bueno, ya está tan contenta la gente que ya paré de que pregunten. Vamos a ver si ella ya eligió de primera mano Chihuahua. Vamos a ver. No, ya los demás ya se sintieron, ya ni modo. No es cierto. Bueno, quiero agradecer a la doctora Eugenia Zamora Chavarría, extraordinaria jurista, que lo reitero, es histórica. En septiembre de 2005 fue nombrada magistrada propietaria del Tribunal Supremo de Elecciones, de Altas Cortes. 4 años más tarde vicepresidenta, y en diciembre de 2021 un suceso histórico para la región, no nada más para Costa Rica. Ocupa la presidencia, marca ese hito, se convierte en la primera mujer en ostentar el cargo en 73 años de existencia de la institución, con la participación y organización de nuevos procesos electorales, un referéndum, ahorita uno en proceso más. Y ha participado en organismos internacionales como el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas y el Instituto Interamericano del Niño, que es un organismo especializado de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Hoy disertando un tema tan importante, mujeres y derechos políticos electorales. Esperamos tenerla obviamente en otros congresos. Vamos a organizar, ya lo abrí, ya ni modo, un homenaje a su trayectoria. Yo voy pronto a Costa Rica y allá nos hemos de saludar. Y pues ya hay la primera opción, que es Chihuahua, pero ya platicaremos qué más opciones hay. Y en este gran Congreso Internacional de Democracia y Estado de Derecho, en homenaje a 2 mujeres históricas, Cecilia Medina Quiroga, primera mujer presidenta de la Corte Interamericana, y Cecilia Sosa Gómez, primera mujer presidenta de Corte en América Latina, participado otras mujeres extraordinarias. No quiero dar ya los nombres porque la omisión genera después problemas, pero sí, ahora que está aquí con nosotros y disertando de esta manera la doctora Eugenia Zamora Chavarría, pues nos da mucho orgullo
que otra histórica se integre y participe en este proceso, en este congreso. Y muchísimas gracias, doctora. Reitero, gracias por estar en la organización de estas, pues ahorita tan fuerte, tan dura, de este proceso electoral, pues nos diera el tiempo de estar en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que hoy quiero comentar en homenaje a un gran amigo, un presidente. Yo soy el presidente nacional, pero aquí están varios vicepresidentes, secretarios, presidentes de capítulo. Exactamente el día 27, hace un año, murió nuestro presidente honorario Juan Velázquez, el mejor penalista de este país en la historia, con 57 años de ejercicio profesional sin una sola derrota en el litigio, un fuera de serie. Un abrazo hasta el cielo a mi amigo hermoso, y un abrazo hoy a una mujer extraordinaria, una mujer hermosa, la doctora Eugenia Zamora Chavarría. Gracias, querida doctora, y estaremos en contacto, y gracias, y que bienvenida como miembro honorario de la Academia. Muchas gracias, es un doble honor, no solo que me invitaran a participar hoy con todos y todas ustedes, sino ese nombramiento honorario. De verdad que en el caso, cuando trabajé con ACNUR, fue en México, así que claro que viví allí año y medio, sí. Así que salí 3 meses antes del terremoto del 85. ¡Ay, qué bien! Era el presidente Mazarí, que estaba... No, allá en Polanco. Y quedó el edificio atravesado, ¿verdad? Sí, todo. Ahí Polanco también se dañó mucho. Para que vean que es de verdad, no solamente por los estudios universitarios, no solo pues por el pasado que nos une tan extraordinario, cultural, jurídico, económico, social, sino que además pues en ese tiempo traté de viajar todo lo que pude, los fines de semana, conocer tantas cosas, pero es un país demasiado grande para que vean que de verdad en el corazón, con gran afecto personal y jurídico también. Pues ya la llevan en el corazón los miembros de la Academia. Muchas gracias, querida doctora Eugenia Zamora Chavarría. Un abrazo hasta Costa Rica, y gracias por su participación extraordinaria.